Sospecho que no encontró 2 por semana, ni 2 por mes, ni 2 por año, que a lo mejor no ha encontrado ningún tesoro desde que renunció. Yo quiero invitarle para que busque en sus Sagradas Escrituras un pasaje muy interesante. Le puse por título a este mensaje: Oro de la tierra de Ofir. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 26 y 28. Yo quiero que meditemos en esto que está súper interesante. A todos nos gusta el oro, a todos nos gusta el dólar, a todos nos gustan los pesos y nos gusta vivir cómodamente y tener prosperidad y tener bendición. Bueno, dice la Escritura en el primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 26 al 28. En Esión-Geber, puerto que está cerca de Elat, a orillas del Mar Rojo, en el territorio de Edom, Salomón mandó construir naves. En estas naves Hiram envió a sus oficiales y marineros experimentados, junto con los oficiales de Salomón. Y fueron a Ofir y volvieron con las naves cargadas con 14,000 kilos de oro, mismos que llevaban al rey Salomón. La historia nos platica que el rey Salomón fue un rey extraordinario en muchos aspectos. Riquezas increíbles, sabiduría desbordante y tantas cosas impresionantes, edificios, construcciones. De hecho, en el 4º año de su reinado empezó con la construcción del templo del Señor y lo concluyó alrededor de 7 años después. Era un edificio impresionante, pero no solamente el templo, construyó palacios, caballerizas, puentes. De hecho, se dice que fue el hombre más sabio que existió y se hablan cosas maravillosas de él. Y encuentro este pasaje que me revela de alguna manera la fuente de sus ingresos, las minas famosas del rey Salomón, que se encontraban en una tierra que ha sido un enigma, la tierra de Ofir. Algunos teólogos estudiosos hablan de que a lo mejor era el actual estado de Yemen en la península arábiga. Otros piensan que fueron hasta la India, y unos más inclusive que los marineros sacaron todos esos tesoros de España, y los más osados piensan que a lo mejor en aquella fábula, en aquella leyenda de la Atlántida, que ellos iban hasta la Atlántida. Lo cierto es que ellos regresaron no solamente con oro, regresaron con varias cosas interesantes que en aquella época y en aquel lugar pues no eran tan comunes. Monos, pavos reales y tantas cosas sorprendentes. 14 toneladas de oro, increíble. El monumental templo de Jerusalén y tantas otras construcciones, Salomón las pudo realizar gracias a su enorme sabiduría y tremendas riquezas, producto de sus conquistas y de sus inversiones, y del oro que de esta tierra tan singular. Más adelante otros reyes lo intentaron, pero sus naves fracasaron y su empresa se hundió en el Mar Rojo. El oro de Ofir siempre ha sido un enigma, pero después de que Jesús resucitó, se les ordenó a sus seguidores esperar la promesa del Padre, algo superior al metal dorado. Les platicaba entonces que el oro de Ofir ha sido siempre un enigma. La tierra de Ofir es una tierra que los teólogos, los estudiosos no se ponen de acuerdo dónde estaba, pero lo cierto es que de ella en esta sola ocasión trajeron 14 toneladas de oro, 14,000 kilos de oro. Imagínense la riqueza excepcional. De hecho, estudiando la historia encuentro que el edificio más costoso de todos los tiempos fue el templo de Salomón, porque estaba literalmente recubierto de oro. Leí el dato de lo que costaría en la actualidad y hablan de una cifra algo así como 200,000 millones de dólares en cuanto a su construcción, a su edificación. Estaba literalmente recubierto de oro. Hubiera sido una experiencia impresionante entrar a ese templo y disfrutarlo. Eso fue algo que Salomón se propuso y que desde los tiempos de su padre David lo tuvo en planes, pero no lo pudo realizar.
La tierra de Ofir entonces es una tierra mágica, una tierra especial, un lugar único. Y aunque no sabemos exactamente dónde estaba, sí sabemos que de ahí traían. Y más adelante los siguientes reyes intentaron, pero fracasaron en su intento de llegar a la tierra de Ofir. Salomón tuvo éxito porque se asoció con expertos marineros de los Sidonios y lograron traer esas riquezas. Pero el oro, aunque brilla y es hermoso, no es lo mejor que le puede acontecer a una persona. Las riquezas, aunque son especiales y todos las quisiéramos, no es lo más grande que una persona puede alcanzar o tener. Esta historia del oro de Ofir se relaciona con otra que en estas fechas y en esta época del año es tan relevante. Jesús había resucitado. Durante 40 días estuvo con sus seguidores ministrándolos, guiándolos, aconsejándolos, formándolos. Y en el último de los días los reunió en el Monte de los Olivos, y allí, ante la presencia y el testimonio de muchos de ellos, fue alzado al cielo. De hecho, los menonitas cierran sus negocios ese día que le llaman el día de la Ascensión. Todo el corredor comercial está cerrado y se va a celebrar en próximas fechas. La verdad que fue algo impresionante también, la despedida después de 40 días, pero la instrucción fue muy clara: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre, porque Juan los bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados dentro de no muchos días con el Espíritu Santo. Ahorita que hablábamos de niños, de parejas, de familias, tengo un amigo que hace algunos años me dijo un día: pastor, no sé si todavía no me siento seguro para casarme. Y le digo: oye, tienes 4 hijos y todavía la estás pensando. Dice: es que no me siento seguro. Le digo: ya con 4 hijos y la estás pensando. A veces ocurre lo mismo en el ámbito espiritual. Pasamos años caminando en los caminos del Señor y no damos el siguiente paso, que es bautizarnos en agua. Que por cierto, ya vamos a tener próximos bautismos. La estamos pensando. Finalmente se decidió y se casó, me invitaron a su boda y pues un momento muy emotivo, muy bonito, formalizando su matrimonio. Tú y yo necesitamos formalizar nuestra relación con Dios, porque tenemos años caminando en sus caminos, pero no hemos dado ese paso que es importante y necesario. Y Jesús les dijo a sus seguidores: ustedes fueron bautizados con agua, pero serán bautizados con el Espíritu Santo y fuego. No se vayan de Jerusalén. Y allí estuvieron esperando y esperando y esperando. Al principio un grupo, me imagino, más numeroso, pero terminaron solamente 120. Y después de 10 días de que Jesús se fue, se dio ese acontecimiento extraordinario que celebramos como el domingo de Pentecostés, donde se dio ese derramamiento del Espíritu Santo de una forma especial y mucho más grande que el oro de Ofir. Dicen que no todo lo que brilla es oro, y tienen razón. El dinero es importante y lo necesitamos para todo. Oiga, si vamos a la tienda necesitamos dinero. Si vamos por un café necesitamos dinero. Si se nos descompone el auto necesitamos dinero. Y este mundo gira en torno al dinero. Mi esposa y yo tenemos una discusión que ella me ha ganado. ¿Qué mueve al mundo? Yo decía que el amor y ella decía que el dinero. Y resulta que el mundo lo mueve principalmente el dinero. El dinero no es malo, por supuesto, pero cuando todo gira en torno al dinero y no hay amor, no hay vida espiritual, el mundo se desbalancea, se descontrola. Y pasa lo que estamos viendo que está ocurriendo en los países con guerra. Ahorita veía las imágenes de una señora allá en Ucrania, regresando al lugar donde estaba su casa. No hay nada, absolutamente. Relatando cuántos de sus vecinos murieron. Todo por un afán desmedido por las riquezas, por el dinero, por el oro, que mata y entierra y sepulta vidas, familias y corazones. Entonces dicen que no todo lo que brilla es oro, y tienen razón. El dinero es importante y lo necesitamos para todo,
pero la plenitud de Dios es mucho mejor que el oro de Ofir. ¿Alguien lo cree? Nos hace tanta falta una aventura espiritual, conectarnos o reconectarnos con Dios, una experiencia sobrenatural con el Espíritu de Dios. Por cierto, ¿hace cuánto que no tenemos una experiencia sobrenatural? Una experiencia única. Venía platicando en el camino a mi hijo, ya no le acabé de contar la experiencia que nos platicó el pastor Gilberto Cordero en la ciudad de Chihuahua. Ya un anciano, pero está lúcido increíblemente. Lo escucha uno predicar y lo hace como hace 40, 50 años, sin ningún problema típico de la edad, de la tercera edad. Y él platica que en una etapa de su vida, él había decidido irse a los Estados Unidos. Lo habían invitado para ser pastor en Indiana. El pastor de esa iglesia se iba a mover a Omaha, Nebraska, y él se iba a quedar a cargo de la congregación. Resulta que en ese ínter él logró arreglar su residencia, todos los papeles legales para ir a los Estados Unidos y también para sus hijos. Y vinieron precisamente aquí a Cuauhtémoc a la convención distrital, donde él iba a entregar su puesto y se iba a despedir del ministerio, de las iglesias, de los pastores, porque él se iba para Indiana. Él tenía todo preparado y todo listo. En la reunión hubo un momento de esos especiales, diríamos mágicos, en que se levantó una persona de un lado del auditorio y empezó a hablar en un idioma desconocido. Regularmente a eso le llamamos hablar en lenguas. Pero el dialecto, el idioma era muy peculiar. Parecía uno de los dialectos indígenas de la región. Y obviamente ninguno lo conocía. Pero en ese momento entró el pastor Bojorquez, que creció en una comunidad de los mayos en Sonora. Y cuando escuchó hablar, dijo: es mi dialecto, es mi idioma materno. Yo lo voy a traducir. Y le dice: pastor, así dice el Señor, si te vas a donde tienes planeado, no vas a prosperar. Aquí te planté y aquí te quiero. Dice que eso fue un shock impresionante para él, que tenía todo listo. Pero lo sorprendente es que Dios utiliza a una persona que no conocía ese idioma y utiliza a otro que nació en ese idioma para darle un mensaje que lo sacudió y que no le quedó la menor duda que no era el propósito ni la voluntad de Dios que él se fuera y que Dios lo quería aquí. Experiencias sobrenaturales. ¿Hace cuánto que no las tenemos? Venimos a la iglesia y a veces nos vamos igual, porque no estamos metidos en el río de Dios ni en el mover de Dios, porque nos hace falta conectarnos o reconectarnos con el Señor, porque nuestra vida gira en torno al dinero, que no es malo, pero andamos haciendo esfuerzos increíbles. Veía yo un reportaje hace poquito de los animales en África y dicen que cada mañana las gacelas, los ñus y los diferentes tipos de animales herbívoros, los búfalos, se preparan para correr y tienen que correr por su vida. Pero al mismo tiempo se preparan los leones, las hienas, los perros africanos por correr, unos para huir y otros para alcanzar presa. Y el que corre más rápido es el que salva su vida, y el que corre más rápido es el que consume o tiene carne para comer. Eso ocurre en África. Pero en la realidad de nosotros, cada día nos levantamos para sobrevivir, para trabajar, para traer dinero a la casa, para pagar las cuentas, y nuestra vida gira en torno al dinero. Y nos vemos presionados por correr rápido para suplir los gastos y trabajar más duro y traer. Y esa es la ley de alguna manera de la selva moderna. Pero debe haber algo más grande que el dinero, más grande que el oro. Y de eso te quiero hablar. Una promesa maravillosa que fue dada ayer, pero que tiene relevancia hoy. Una promesa del Espíritu de Dios que puede venir a aligerar tus cargas y tus problemas, a enfocarte o reenfocarte ante la perspectiva de la vida, que a veces es complicada, difícil, y que necesitamos encontrar ese oro de esa tierra distante y lejana,
de la tierra de Ofir que puede transformar nuestra triste realidad. Los viajes a esa tierra de Ofir eran planeados por años. Marineros expertos arriesgaban su vida para conseguir tantas riquezas. La orden para los seguidores de Jesús es que no se fueran de Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Padre. Y esto implicaba gastar dinero y muchas incomodidades. La mayoría de los seguidores de Jesús eran galileos, vivían al norte y estaban en Jerusalén. Se tenían que quedar ahí donde podían, comer lo que tuvieran a la mano. Era incómodo para ellos estar allí en aquel lugar. El miércoles me fui a Chihuahua a la convención. Estuve miércoles, jueves y viernes. Estaba haciendo un calorón que dije, gracias a Dios que no vivo en Chihuahua. Estamos afortunados de vivir en una tierra como la nuestra. Le digo a mi hija, porque allá está trabajando y estudiando, le digo a mi hija, tu ciudad no me gusta. Hace mucho calor, las distancias son enormes, el tráfico y tantas incomodidades. Pero imagínense los galileos que estaban en Jerusalén, en la capital. Ellos tenían su tierra, sus costumbres, acostumbrados a andar pescando en el lago, a sus cosas, y de repente tener que esperar por algo tan incierto. Lo hicieron durante 10 días, y en el día de Pentecostés, como a las 9 de la mañana, ocurrió un suceso extraordinario. La Biblia dice que de repente un viento recio entró sobre el lugar donde estaban reunidos en un aposento alto, y que lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos, y que de repente empezaron a hablar en otros idiomas, dándole gracias y alabando al Señor. Hubo una especie de terremoto, y allí inició un gran avivamiento que ha tocado la vida de millones, de miles de millones de personas. La gente de afuera pensó que estaban borrachos, que estaban locos, pero Pedro se pone en pie y les dice, no estamos borrachos, son las 9 de la mañana. Pero ha acontecido la promesa dada por Dios en el libro de Joel: en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, experiencias sobrenaturales y profundas que tanto nos hacen falta en nuestra época. Desde el Monte de los Olivos regresaron después de presenciar la ascensión. Fueron 10 largos días de espera y oración. Seguramente algunos se desesperaron y regresaron a su tierra, pero 120 permanecieron en el aposento alto, y como premio recibieron un bautismo de poder, de amor y de plenitud espiritual. Cuando una persona da testimonio público y es bautizado en agua, el simbolismo es que muere a su vida de pecado y renace a una vida nueva. Y a veces lo ejemplificamos parecido al bautismo en el Espíritu Santo. Imagínate que eres sumergido en Dios, y cuando emerges lo haces completamente empapado de su presencia, de su paz, de su amor, de su gozo, de su salvación. ¿Quién le gustaría experimentar un bautismo de esta dimensión? Donde todo tu cuerpo, tu mente, tu corazón, tus pensamientos se conectaran con Dios, y donde por un momento o por horas o días estuvieras casi flotando, bebiendo de ese río de paz, de amor, de bendición, experimentando esa tranquilidad, ese gozo, esa bendición, el río fluyendo en las vidas y en los corazones, ministrando las mentes y cambiando nuestra perspectiva de la vida. Ahora en la convención se despidió de nosotros la misionera Erika Soto, y nos platicaba la experiencia que ella vivió. Cuando ella creció, se convirtió en pastora, en ministra, y estuvo aquí en Bachíniva ministrando. Nos tocó ir a apoyarla, a construir el templo. Dice, yo estaba feliz en Bachíniva, pero un día Dios me llama para ir a la India. Una locura. Y sin embargo, ella fue obediente y tiene años en la India. Ya levantó una iglesia que tiene 80 personas en la India, y ella está feliz en la India. Me tocó platicar con ella de cerca en la mesa, y me platicaba cada historia de la India.
cómo vive la gente allá. Nos presentaba imágenes a los bebés, a los niños, en una bandeja donde están cientos de ratas comiendo la leche porque ellos creen que las ratas son dioses. Alimentan a las vacas porque también son dioses. Tienen 33 millones de dioses y viven en la basura literalmente. Nos dijo ella, ¿alguien se anima a visitar? Y la verdad, a mí la India no se me antoja ni para nada. Pero ella es feliz en la India. ¿Por qué? Porque tiene un llamado y porque tiene algo superior al dinero, superior a las comodidades, a las posesiones. Tiene una conexión con el Señor que tanto nos hace falta a todos los demás. Te hace feliz estar en la voluntad de Dios independientemente de que estés en África, en la India o en cualquier lugar. Desde el Monte de los Olivos entonces regresaron para presenciar este gran acontecimiento. Definitivamente hay algo mejor que el oro. Salomón lo tenía por montones y terminó perdido y al borde de la locura. Tú lees el libro de Eclesiastés y ves a un hombre perdido, a un hombre en el borde de la locura. Y tenía oro por montones, tenía todos los lujos y comodidades que te puedas imaginar. Tenía todo lo que una persona pudiera desear. Y vamos a encontrar a un hombre perdido, a un hombre al borde de la locura. Si las riquezas fueran la solución para los problemas humanos, la pregunta es ¿por qué se suicidan más los pobres que los ricos? Japón es un país muy rico y tiene el primer lugar mundial en suicidios. Si el dinero fuera la solución, entonces los ricos no se suicidaban. Pero la realidad es que el dinero brilla como el oro, pero no todo lo que brilla es verdaderamente oro. Y cuando hablamos de la dimensión espiritual, de la comunión con Dios, del bautismo de amor, estamos hablando de algo superior al dinero. Estamos hablando de un río de paz. Estamos hablando de un río de esperanza. Estamos hablando de un río de tranquilidad. Y estamos hablando de que a veces el dinero te sabe a trapo comparado con hacer la voluntad de Dios y con experimentar su paz y su presencia. Un bautismo de amor es lo que necesitamos en esta época. Un bautismo de paz en medio de tantas circunstancias adversas. Un bautismo de esperanza en medio de la guerra. Un bautismo de poder que transforme nuestra mentalidad, que renueve nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra sociedad. Definitivamente hay algo mejor que el oro. Nada te sacia como Dios. Nadie te llena como el Señor. Nadie te da plenitud como el Espíritu Santo. Este es el día y la hora para que tú y yo vivamos un nuevo Pentecostés, un bautismo de fuego y poder. Un nuevo Pentecostés. Si tú vas con los menonitas, en Pentecostés está todo cerrado. Pero les preguntas, ¿qué es Pentecostés? Y a veces no te saben explicar. Es el recuerdo de una fiesta religiosa, pero que no tiene trascendencia ni relevancia para la época moderna. Y a veces nos pasa lo mismo que a los menonitas. Celebramos cada año Pentecostés. A lo mejor sabemos un poquito de eso, pero no tenemos una experiencia viva, íntima y personal con el Espíritu Santo. Creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Dicen que en una ocasión estaba uno de esos que les gusta mucho hacer piruetas, malabarismo, Roldán creo que se llamaba. Puso un cable en las cataratas del Niágara, desde la parte norteamericana a la parte canadiense. Se subió, caminó con una vara grandotota, le dio la vuelta y luego se subió una carrucha, pasó de un lado a otro y cuando regresó les dijo en el lado americano, ¿creen que lo puedo volver a hacer? Y todos le aplaudían. Claro que lo puedes volver a hacer. ¿Quién se sube a la carrucha conmigo? ¿Sabe quién se subió? Nadie. Nosotros creemos en Dios, pero le creemos a Dios. Seríamos capaces de subirnos en su carrucha.
de subirnos en sus planes, en sus propósitos, de hacer su voluntad, renunciando a nuestra zona de confort y de comodidad. Hay algo entonces más grande que el oro. Salomón lo tenía todo por montones y terminó perdido y al borde de la locura. Nuestra historia ha sido escrita con tremendos avivamientos. Nosotros, el más cercano que impactó al mundo fue el avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles. Si usted conoce un poquito la historia, esta fue liderado por un negrito que estaba tuerto, de nombre Seymour. Fíjese lo tremendo en la historia de la iglesia moderna. Él era originario de Houston, en Texas, y cuando él escuchó hablar del Espíritu Santo, le surgió mucha inquietud por conocer más. Y fue a un seminario, a una reunión donde explicaban sobre todo eso, pero la cuestión racial es incomprensible para mí. Por el hecho de ser negrito, lo dejaron afuera, en el recibidor del templo, y desde ahí escuchaba a lo lejos. No podía entrar porque adentro eran puros blancos. Increíble que eso ocurriera en la iglesia del Señor. Él se traslada a Los Ángeles y ahí, en una especie de taller destartalado que estaba lleno también de pacas y de todo, parecía un granero, empezaron las reuniones donde Dios se derramaba en una forma tan especial y tan sobrenatural. Los testigos cuentan que desde 6 cuadras a la distancia, de 3 cuadras, la gente caía de rodillas en una forma especial. El lugar había sido tomado, posesionado por el poder de Dios. La gente lloraba, gemía, las reuniones empezaban, pero nadie sabía cuándo terminaban. No había predicadores formales, Dios levantaba a uno, levantaba a otro. Es el avivamiento que impactó al mundo moderno de la calle Azusa. Pero los tenemos solamente como historia. Es necesario que se escriban nuestros propios avivamientos y que digan: en la iglesia Alfa se derramó el poder de Dios, la sabiduría de Dios, la unción de Dios, el fluir del Espíritu Santo. En la iglesia Alfa hubo personas sanadas, transformadas, restauradas y regeneradas. Nuestra historia se escribió con avivamientos. No podremos solo vivir de recuerdos del pasado. Necesitamos una experiencia viva y personal con Dios, un bautismo de poder, una inmersión total en el Espíritu de Dios. Nadie jamás se sentirá pleno si no se sumerge por completo en el río de Dios. ¿Se les antoja? La Biblia dice: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán como ríos de agua viva. Casi estoy seguro que a todos se les antoja, ¿verdad que sí? Especialmente está fresca, está rica. Siempre los servidores tienen la deferencia, el amor para conmigo de ponerme una botellita de agua, y disfruto mucho, especialmente al terminar de predicar y tomarla. La verdad, lo disfruto, y yo estoy seguro que usted disfrutaría mucho también una botellita de agua. No me gusta tan helada para que no afecte mi garganta, pero imagínese que no es una botellita de agua, sino es una alberca, y donde usted tiene mucha sed y mucho calor. ¿Cómo se nos va a antojar echarnos un chapuzón, tirarnos un clavado? Dios nos permitió en semanas pasadas estar en Quintana Roo y fuimos a visitar un cenote, y son lugares que me encantan. El agua está fresca, hay muchos árboles que tapan el sol, y cuando me tiré, cómo disfruté el agua tan rica del cenote. Y cuando salí completamente empapado, completamente lleno, completamente restaurado del calor, y en una experiencia bien especial. Dios te trajo en esta tarde para que te eches un clavado al río de Dios, para que disfrutes el agua, pero no solamente un traguito, sino para que te eches un clavado en su alberca, en su cenote, en su bendición,
para que experimentes paz, tranquilidad, porque el oro que tienes no te llena, la vida que llevas no te sacia, la experiencia en la que estás inmerso como un hámster que corre y corre y corre y corre y no sale de lo mismo, donde te levantas cada día para ir a trabajar, donde te levantas cada día para alzar tu casa, donde te levantas cada día para hacer ejercicio, y son cosas buenas. Pero como el hámster, como el animalito que corre y corre y corre y no sale de lo mismo. Dios te trajo para que escuches un mensaje fresco, relevante, profundo e intenso. Es su espíritu el que quiere entrar y poseer tu vida. Es su espíritu el que te lleva a una experiencia sobrenatural y maravillosa, a un éxtasis de paz, de poder, de tranquilidad. Yo me acuerdo que cuando tuve mi experiencia con Dios a través de su Espíritu Santo, duré semanas que parecía que flotaba, semanas que no me enojaba casi por nada, semanas que estaba conectado con el cielo más que con la tierra. Necesitamos una experiencia sobrenatural. ¿Te imaginas que de repente empieces a orar y termines orando en un idioma desconocido? ¿Te imaginas que de repente empieces a bendecir a las vidas, a las personas, a orar por los enfermos, a ayudar en las misiones, a darle rumbo, sentido y propósito a tu vida? ¿Te imaginas vivir en lo sobrenatural y no solamente en lo ordinario y en lo tradicional? Nos hace tanta falta una experiencia profunda, intensa y fuerte con el Espíritu Santo. Nadie jamás se sentirá pleno si no se sumerge por completo en el río de Dios. Hay una fábula dentro de la historia bíblica del profeta Jeremías, que contempló el templo del Señor y que fue hasta el altar y vio que del altar salía un río, un arroyo, y lo midió, se metió, y al principio le llegaba a los tobillos, lo disfrutó. Más adelante se fue caminando y le llegaba a las rodillas y también lo disfrutó. Pero hubo un momento más adelante que dice: me llegaba a los lomos, y cuando me metí entendí que ya no controlaba el río yo, sino el río me controlaba a mí. Llega un momento en que no controlas tú tu vida, la controla Dios. Y deberíamos todos aspirar a ese instante, a ese momento en que no controlamos nosotros, sino Dios controla nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio y todo lo que somos. Dicen las Escrituras que nadie puede servir a dos señores, o a Dios o a las riquezas. El brillo del oro seduce a la mayoría. Todos queremos dinero, lujos, dinero y prosperidad. Pero mejor que el oro de Ofir es la paz y el contentamiento en Dios. Mejor que los dólares, mejor que los euros, mejor que los pesos, es la paz y el contentamiento de Dios. Y ese está disponible para ti hoy, en este momento. Y Dios quiere dártelo, querido amigo, querido hermano, entrañable hermano que conoces y caminas con el Señor. Dios quiere darte algo más grande, profundo e intenso que el oro. Yo he escuchado historias, nunca lo he visto presencialmente, pero en esos avivamientos poderosos y fuertes me han platicado que en los altares llueve como si fuera pequeños fragmentos de oro, y que cuando terminan las reuniones han recogido fragmentos, partículas, polvo de oro. Nunca lo he visto presencialmente, pero no me sorprendería que eso ocurriera, porque Dios rebasa nuestras expectativas, porque Dios es más grande que el oro, porque Dios es más poderoso que la plata, y porque Dios tiene un mundo de bendiciones para aquel que las busca con todo su corazón. Mejor que el oro de Ofir es la vida de paz y contentamiento en Dios, de plenitud en el Señor, de paz y armonía en el corazón. Al realizar lo que Dios nos mandó, tenemos que comprenderlo. No todo lo que brilla es oro. Hay algo más grande que el dinero. Sumerjámonos en el mundo de Dios. Yo te pido nada más, dale una oportunidad a Dios en tu vida. El gran predicador Moody, un gran evangelista del siglo pasado,
predicaba mensajes poderosos de cambio, de transformación, de salvación. Y una vez estaba en Chicago predicando en una cruzada. Terminó elocuentemente su mensaje y le dijo a la gente: hoy has escuchado el mensaje de Dios. Vete a tu casa, analízalo, consúltalo con la almohada y mañana que vengas, haz tu decisión por Cristo y entrégale tu vida al Señor. Esa noche fue el gran incendio de Chicago y de cada 5 habitantes de la ciudad, 1 murió. El día siguiente, con lágrimas en sus ojos, dijo: jamás volveré a predicar igual que lo hice anoche. La decisión es hoy, no mañana, porque no sabemos qué va a ocurrir mañana. Yo te digo, hoy entrégale tu corazón a Cristo. Hoy entrégale tu corazón al Señor. Hoy sumérgete en el río de Dios. Que no solamente se te antoje, sino te lo bebas, lo disfrutes, te eches un clavado. No te quedes con las ganas del río de paz, de amor y de tranquilidad. Prueba al Señor en tu vida. Y si después no te gusta, vas a tener argumentos para decir: no lo quiero. Pero no le hagamos como los niños, que la mamá les ofrece la comida y no me gusta. Y le dicen al hijo: ¿por qué no la pruebas? Es que no me gusta. No puedes decir que no te gusta si no lo has probado. Y aquí se trata de paz, de esperanza, de gozo, de amor, de tranquilidad y de todas las cosas buenas que tanto nos hacen falta. El mundo nos deja vacíos, tristes y desesperados, pero que la palabra dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo he venido para que tengan paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Alguien necesita una experiencia sobrenatural con Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Alguien quiere beber del agua cristalina que emana de su presencia? ¿A alguien se le antoja la paz de Dios, la tranquilidad del cielo, el río de salvación? ¿Alguien quiere? Jesús dijo en el último y gran día de la fiesta: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán como ríos de agua viva. De tu interior fluirá la paz, de tu interior fluirá la tranquilidad, de tu interior fluirá la presencia de Dios. Enamórate de Cristo, enamórate de Dios. Dale una oportunidad al Señor en tu vida. Él toca a la puerta y llama. Si alguno oye la voz y abre la puerta, dice: entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Si tú eres uno que tiene hambre por Dios, ponte de pie. Si tú eres una que tiene sed de Dios, ponte de pie. Cierra tus ojos. Apáguele la luz, por favor, para que no te distraigas. Y por un momento empieza a conectarte con el Espíritu Santo. Él está a tu alrededor. Va a empezar a acariciar tus mejillas, va a masajear tus músculos, va a penetrar en lo negro de tu corazón, va a transformar tus errores y tus equivocaciones en triunfos y en victorias. Va a darte vida, esperanza, paz y salvación. Yo no te alcanzo a tocar, pero el Espíritu de Dios empezará a tocar tu mente, tu corazón, empezará a masajear tus músculos, a acariciar tus mejillas, a decirte: hijo, estoy contigo, no te he desechado, estoy contigo, soy tu Dios que te esfuerza, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con